Se conoce como energía potencial a la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo de acuerdo a la configuración que tenga en el sistema de cuerpos que ejercen fuerzas entre sí. Energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria es la energía que ejerce un cuerpo en función de su posición, más exactamente en función de su altura. Les voy a explicar con una pelotica para hacer más entendible el concepto. Supongamos que tenemos como punto de referencia mi mano y dejamos la pelotica allí. Obviamente la pelotica se encuentra en debido reposo, entonces no hay un momento de energía potencial gravitatoria. Pero si cambiamos nuestro nivel de referencia y liberamos la pelotica, vemos que ella va a empezar con la velocidad inicial y se va a desplazar hacia el punto de referencia por la ley de la gravedad, en este caso la gravedad terrestre. Vamos a la teoría. Supongamos que tenemos una masa y la vamos a dejar caer a determinada altura. La masa arrancaría con una velocidad inicial de 0. Recordemos que la masa está determinada por el peso, que es igual a la masa por la gravedad. El trabajo de fuerza es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. En este caso no tendríamos ningún ángulo, puesto que los vectores se encuentran en la misma posición. En conclusión, la energía potencial gravitatoria sería igual a la masa por la gravedad, que equivale a la fuerza, por la altura, que en este caso es la distancia, y por 1, porque ambos sabemos que el coseno de 0 es igual a 1. Recordemos que la masa está dada por kilogramos, la gravedad está dada por metros sobre segundo cuadrado y la altura está dada por metros. Trabajo es el producto de una fuerza aplicada sobre un cuerpo y del desplazamiento del cuerpo en dirección de esta fuerza. El trabajo es energía en movimiento. Potencia es la cantidad de trabajo en unidades de tiempo. Esta se asocia a la velocidad de un cambio de energía dentro de un sistema. La potencia es igual a la energía total dividido al tiempo. La energía elástica es energía potencial almacenada que resulta de aplicar una fuerza para deformar un objeto elástico. La energía se queda almacenada hasta que se quite la fuerza aplicada al objeto. El objeto elástico regresa a su forma original, haciendo un trabajo en el proceso. Para esto se utiliza la ley de Hooke, que es la siguiente, donde F es la fuerza, donde K es la constante del resorte y donde delta de X es la longitud. La energía cinética de un cuerpo se produce a causa de sus movimientos, depende de la masa y dependiendo de su propia velocidad. Esta energía se representa con la letra E mayúscula y C minúscula y a la vez se representa con una fórmula que es energía cinética igual a un medio por masa por velocidad al cuadrado. La energía la representamos en joules, la masa la representamos en kilogramos y la velocidad la representamos en metros sobre segundos. Como tal, la energía cinética está ligada a varios conceptos de la física, como trabajo, energía y fuerza. En la energía solamente se puede llamar cinética cuando un cuerpo se pone en movimiento y al chocar con otro produce un trabajo. En cuanto a la fuerza, esta puede referirse a la posibilidad que tiene un cuerpo de producir daños a otros cuerpos. Una vez lograda la activación del cuerpo, el mismo puede mantener su propia energía cinética, exceptuando que al cuerpo se le aplique un trabajo negativo o contrario a la magnitud de esta energía cinética, haciendo que éste vuelva a su estado inicial o de reposo. Momento de inercia es una medida de la inercia rotacional de un cuerpo. El momento de inercia solo depende de la geometría del cuerpo, es decir, si es una circunferencia, un rectángulo o algo por el estilo. También depende de la posición del eje de giro. Al momento de inercia también se le conoce como segundo momento de área y siempre es positivo. Para esto nos apoyamos en el teorema de Steiner. Ahora veremos un ejemplo sobre momento de inercia de un disco. Allí lo que se hace es que se aplica la fórmula dicha anteriormente. También se hace un cambio de cartesianas a polares y finalmente se hace la integral. Momento de una fuerza, más conocido como torque.
Supongamos que tenemos un cuerpo rígido, un cuerpo sólido, el cual está en capacidad de girar sobre este punto, que este sería el punto O, llamémoslo O, y que le aplicamos una fuerza en este punto, fuerza. Obviamente, si el cuerpo va a rotar, giraría en este sentido, en el sentido de las manecillas del reloj. Luego vamos a trazar una línea en sentido de la fuerza y a ella la llamaríamos línea de acción. Perpendicular a ella y al punto O trazaríamos una línea, la cual obviamente por ser perpendicular va a formar un ángulo de 90 grados. A ella la llamaremos brazo. El torque lo podemos simbolizar con la letra T, que es igual al producto de la fuerza por el brazo. El brazo estaría dado por distancia en este caso, es decir, el torque del punto O es igual a la fuerza, que obviamente la tendríamos que tomar como newton, por el brazo, que estaría dado en metros por ser una distancia. El producto de esto sería el torque. Vamos a dar un ejemplo claro para su mejor entendimiento con una llave. Supongamos que necesitamos aflojar esta tuerca. Con esta llave le vamos a aplicar una fuerza en esta dirección. Trazaríamos la línea perpendicular en el punto de giro para que nos dé el ángulo de 90 grados y la giraríamos, en este caso, en el sentido de las manecillas del reloj. Como el momento de fuerza está dado por giros, cuando está en sentido de las manecillas del reloj, este movimiento sería negativo. De lo contrario, o sea, antihorario, sería positivo. En la física se define al momento angular como una magnitud vectorial que señala el estado de rotación de los cuerpos alrededor de un punto fijo. Esta magnitud física se halla presente en la mecánica clásica, cuántica y relativista. El momento angular se encuentra medido en kilogramos por metro al cuadrado sobre segundo. Dicha medida cumple un rol similar al momento lineal en las traslaciones. Supongamos que tenemos una partícula de masa m y esta se mueve en una circunferencia. Para describir a la partícula podemos decir que tiene cierta velocidad. También podemos ver que esta partícula está ubicada en una determinada posición con respecto al centro a una distancia r, que es igual al radio del movimiento. El momento angular es el producto de la masa de la partícula, su velocidad y su posición respecto al centro. Entonces, si multiplicamos la masa de esta partícula, su rapidez y el radio, tendremos la magnitud de su momento angular y esta cantidad se conserva, es decir, que no cambia. Bueno, ahora les voy a hacer una pequeña demostración de cómo funciona el momento angular. Voy a girar sobre mi eje con 2 botellas de agua y mis brazos extendidos. Mi radio va a ser desde mi eje hasta el extremo de mi brazo. Entonces, ¿qué va a pasar al momento de yo girar y juntar mis brazos? Pues voy a girar más rápido, ya que al momento de yo juntar mis brazos el radio va a disminuir, pero como el momento angular es el mismo y mi masa al momento de girar es la misma, voy a girar más rápido. Quisiera hacerles unas preguntas y es si ustedes saben por qué las galaxias son planas o por qué una rueda y un trompo giran en un mismo plano horizontal sin caerse, o por qué los planetas del sistema solar giran en un mismo plano orbital. Pues bien, les diré que existe una nueva ley de conservación, que es la de conservación del momento angular. Para caracterizar la cantidad de rotación que tiene un cuerpo, en física se introduce una magnitud llamada momento angular. En el caso de la partícula con momento lineal P y posición r, se define a partir del producto vectorial de ambos vectores. Es un vector que apunta en el eje de la rotación. Su valor es mayor cuanto mayor es la masa, más alejado estará del eje y mayor será su velocidad. Miremos esto. Si se quiere cambiar el plano de la órbita, hay que cambiar la dirección del eje, es decir, se debe cambiar el vector L, y eso solo es posible si interviene una fuerza externa que, ejercida sobre el cuerpo en rotación a una distancia r, produzca un torque capaz de variar el momento angular, de la misma manera que sería necesaria su acción para iniciar la rotación de un cuerpo. Sin la acción de un torque, el momento angular se conserva. Esta es la ley que sigue un cuerpo en rotación, cuando sobre él no actúan fuerzas externas que produzcan un torque que les obligue a iniciar la rotación o modificar el plano de la misma. La ley de conservación del momento angular también es aplicable al caso de una patinadora,
que cuando quiere girar más rápido, encoge su cuerpo concentrando su masa central en el eje y que cuando quiere ralentizar el giro, abre sus brazos para que su propia masa se distribuya en un radio mayor, tratando de alejarse del eje de rotación. Durante la maniobra se mantiene constante el momento angular, se compensa la variación de su velocidad angular con la radiación en el radio de giro.